Hola César, Hola Darío, ¿qué tal? ¿cómo te sientes? Bueno, acongojado, vamos a decir así. Esto marcado por un evento social, una sociedad a la que uno pertenece, ¿verdad? Que es la Sí, sociedad dominicana. Esto ya todo el mundo sabe el tema, como dicen ustedes los periodistas, ya es fiambre. Es una noticia que ha circulado bastante, pero seguirá generando eh, opinión porque es un evento traumático social. Generalmente los psicólogos estamos preparados para trabajar con el estrés postraumático en personas que lo atracan, que sufren un accidente, etcétera. Pero esto es un evento a nivel social y habría que abordarlo desde esa perspectiva. pero yo además de eso siento como una especie de frialdad generalizada. Si tú, Sí, el que transita en las calles de la capital, que normalmente son una especie de condena, caminar, se da uno cuenta que moverse de un lugar a otro, en donde con el tapón uno se demora una hora, hora y media, ujú, lo hacen 5 o 6 minutos, ujú. porque las distancias son cortas. Lo que pasa es que el volumen y la imprudencia que se genera en el tránsito provocan Sí, sí, que sí. la gente, que uno se llegue tarde donde quiera que uno va, si es que uno sale muy temprano. Bueno, mira, eso tiene dos componentes. Me imagino que uno es la llamada Semana Santa y el otro es las consecuencias del propio estrés postraumático. Pero ¿y por qué tú hablas con desdén de que la llamada Semana Santa? Bueno, el Concilio de Nicea fue que se inventó la Semana Santa. Pero ¿cómo que se Y inventó? Y come, ese, usted como, mi respeto, fue que se no, al inventó la contrario, Semana yo Santa. soy sumamente respetuoso de los Sí, fue que ritos se inventó la y de Semana los Santa. Sí, mitos. pero es que yo no entiendo por qué tú hablas así como con, No, cosa no, como no, 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 de esa no. manera de la... Recuerda que yo soy un hombre temeroso, no me ponga a pelear con la iglesia. No, yo no estoy diciendo que pelee con nadie. Mire, en realidad, Lo que yo sí sé esto, es que usted es un hombre culto y referirse así a la Iglesia Católica. no, yo no me refiero a la iglesia católica, otra vez volvemos a lo mismo. No me ponga a pelear con la iglesia, yo no me estoy refiriendo a la iglesia católica. No, yo vuelvo y te digo, yo respeto los ritos y los mitos. Ah, ok. El problema es cuando el mito o el rito pierde el trasfondo mítico. Ujú. Porque la gente cree que los mitos tienen una idea equivocada de la palabra mito, creen que eso es con una mentira incluso. Lo ponen como sinónimo de mentira. No, los griegos tenían dos formas de pensar, Ajá. logos y mitos. El logos sobre las realidades concretas, ¿verdad? El estudio de la física, la biología, etcétera, que eran las ciencias de la época, o Ujú. las filosofías de la época, porque el pensamiento griego antiguo todo era filosofía. Y entonces, para aquello que era trascendental, estaba destinado al mito, ¿verdad? Ujú. La mitogonía o la mitología referida a los dioses, referida a la muerte, referida A las cosas que no se ven, pero que la gente exactamente, siente. exactamente. Muy bien. Entonces, eh, sociológicamente o psicosocialmente se ha estudiado la necesaria relación entre mito y rito. Pero Todo ritual debe eh, tener un mito, si no se vuelve, ¿qué se vuelve? Un carnaval, pero la fe no es una pero, fiesta pagana, no, pero espérate. para usar una palabra de la Muy religión bien, católica. no te preocupes, vamos a continuar ahí. Lo que pasa es que no quiero pasar por alto el hecho de que mencionamos cosas que se ven, pero y que no se ven, pero que se sienten. La fe se siente y uno la sigue, pero la gente no la considera un mito. Porque no sabe el concepto de lo que la palabra mito significa. Mito significa pensar lo trascendente, ¿verdad? Bueno, En pero la historia y de la las, fe? en la ¿Y historia de la las, fe entonces? en las historias de las religiones, Ajá, mito implica pensar lo trascendente ok, o buscar una explicación a lo trascendente. ok, Esto, en la fe, el Pablo, que no se lee como debería leerse, ok, porque Pablo es algo más que un religioso, un cristiano, Pablo es un sí, filósofo. sí, claro. Y Pablo definió muy bien la fe, hablaba sobre la certeza de aquello que no se ve, ¿verdad? Muy bien. La cer Bueno, entonces que el mito se parece a eso. bueno, el mito es también eso, pero el mito busca explicarlo, ¿verdad? Ujú. Digamos, llevar a la conciencia del hombre una comprensión de aquello que no es material, Que no es palpable. que no se puede tocar. Sí. Entonces, bueno, por un lado está el logos, todo el ámbito del pensamiento,
de las disciplinas científicas, ¿verdad? Que después fueron, digamos, celebradas por el hombre en una fase que llamamos el periodo empirista, ¿verdad? Que todo va a ser explicado, y lo que no puede ser explicado hoy será explicado mañana, porque el conocimiento, etcétera. Pero nos chocamos con una realidad de que no todo puede ser explicado. Llegamos incluso a un momento de incertidumbre en la propia ciencia. Entonces, por eso el mito es tan importante recuperarlo hoy. Pero es importante recuperarlo hoy porque el rito sin mito no es más que un carnaval, una fiesta chabacana, un despilfarro, un relajo, y en eso se convirtió la Semana Santa. La Semana Santa se convirtió en un relajo, donde se perdió, solamente para una pequeña minoría cristiana católica, había el valor ritual de la liturgia, las palabras de Cristo, el dolor de Cristo, etcétera, la reflexión. Un relajo o un poco más de apertura de la sociedad nuestra, de la supuesta modernidad. No, pero no y que la modernidad no ha llevado ahí. No se puede abrir tanto como para cambiar de la Sagrada Eucaristía al romo, del recogimiento por el dolor del Via Crucis al sexo, al desparpajo sexual. Pero eso, eso no es apertura. Al contrario, eso es cierre. Volvemos a un estadio primitivo. Realmente. Muy bien, pero yo digo, la sociedad tiene la culpa de eso. La sociedad ha sido inducida por los mecanismos que ya hoy día se tienen, como el comercio, los medios de comunicación y otras entidades que no frenan, que tienen necesidad de lucro. Ahora que tú dices eso, ajá, aquí entre tú y yo, que no salga de aquí. Sí. Ahora que tú recuerdas eso, a mí me llega a la memoria una vez que estábamos en casa. En mi casa se hacía, se celebraba, se conmemoraba la Semana Santa, no se celebraba, no era una fiesta, era una época de reflexión y recogimiento de familia. Y ahí veíamos la película que se hizo famosa sobre la vida, muerte y pasión de Cristo. Y resulta que cuando iba el Señor, en un momento dado, en la cruz pide que le den algo de tomar porque tenía sed. Sí. Y cuando dice, tengo sed, ahí mismo hubo un corte y pusieron un anuncio de una bebida alcohólica. Ay, santísimo Dios. Qué barbaridad. Y quizás la gente no se percató de esa coincidencia entre comillas. ¿Tú crees que fue que se percataron? Eso fue adrede. ¿O fue adrede? Eso fue adrede, pero la gente que lo recibe pasivamente, no se da cuenta que de manera subliminal lo están induciendo. Exacto. Entonces, yo te compro eso, de que realmente hay una serie de mecanismos para poner a la gente a vivir sin una conciencia crítica, sin una mirada crítica a nada. ¿No será que le quieren cambiar el pensamiento a la gente de lo que yo quiero que la gente piense y haga? No solamente te cambian el pensamiento, te anulan el pensar. Ustedes los expertos en comunicación saben que hay una cosa que se llama la teoría de la aguja hipodérmica. En la década de los 80 estuvo muy de moda discutir eso, que es la manera como nos inoculan una determinada información, entre comillas, para ir condicionando nuestro modo de ver el mundo. El famoso experimento del perro de Pavlov. Perdónenme los televidentes que nos estamos comparando con esos perritos que irracionalmente terminamos respondiendo a los estímulos sin darnos cuenta de que hay alguien detrás que está manipulando esos estímulos. El día, en la madrugada del 8 de este mismo mes, martes, se produjo un acontecimiento grave que, según se ha dicho, según se ha planteado, es el acontecimiento histórico más grande que se ha producido en el mundo en una discoteca. Es que desplomarse un techo completo, porque usualmente se desploma una esquina, una parte, un pedazo, se cae, pero en este caso fue completo el techo. Y según se han revelado las informaciones, los organismos de socorro, los organismos de investigación, no de investigación, sino de socorro, porque ya hay una parte que ya fue informada oficialmente, pero la otra parte no ha sido informada oficialmente porque apenas se inician las investigaciones. Entonces la sociedad nuestra, a través de los medios, fue manejada, fue conducida, diría yo,
hacia parecido mucho a lo que ocurrió cuando la pandemia, del dolor, el sentimiento profundo, porque ahí había, según los nombres que se revelaron y según las personas que estaban ahí, gente de todas las capas de la sociedad nuestra. No así desde el punto de vista de los quintiles, sino de la alta sociedad. Entonces, normalmente, cada vez que uno piensa en esto, piensa en la familia Grullón, ¿no? Familia de trabajo, del primer banco que se fundara en el sector privado, una gente que ha tenido toda una trayectoria. Se piensa en don Eduardo, se piensa en lo general, el coronel que murió, pero hay otras personas que, como no tienen relevancia en los medios, pues uno no lo recuerda. Entonces, hay artistas, hay gente del arte, de la costura, del más alto nivel, pero hay otros que son los trabajadores, que ya eso no están en esa clasificación que comenzamos a hablar, y llega uno y dice, ¿qué nos queda? Nos queda el dolor a nosotros, pero a la gente que perdió 2 y 3 seres queridos, por ejemplo, en Jaina y San Cristóbal, solo en esos 2 lugares se perdieron 75 personas en esa situación que duró que tenía ese local tenía 50 y pico de años, pero que ese acontecimiento fue en menos de 1 hora. Todo quedó debajo de los escombros, un poco más, según se ha dicho, de 400 personas. Algunos pudieron salir y otros definitivamente no volvieron a salir más nunca, que fueron a divertirse, que pagaron para estar en un lugar seguro. ¿Qué queda en la sociedad? Mira, nuestra? a mí antes de hablar sobre el trauma social y el hecho de la respuesta que da colectiva, aún la gente no se lo proponga, ante eventos como este, una sociedad afectada. A mí me preocupa lo siguiente: el doctor Guerrero Heredia, Héctor es el Sí, primer nombre. así es. Héctor Guerrero Heredia, una voz muy aceptada por los dominicanos como el experto en salud mental, cometió una cantidad de desaciertos hablando sobre el tema. Y uno de ellos fue referirse despectivamente a los que no tenían nombres y apellidos rimbombantes. Porque resulta y viene a ser que los seres humanos tienen nombre y apellido. Esa herencia que tenemos decimonónica, o más para atrás incluso, de creer que ciertas personas son de apellido y otros no, ¿verdad? Una herencia de la vieja monarquía, hay que irlo borrando. Hay un poema muy importante de René del Risco que, entre muchas cosas hermosas, dice: la muerte nos hace iguales. La muerte nos hace iguales. Por tanto, el valor humano de esas pérdidas es el mismo sin importar los apellidos. Los demás que murieron también son personas y tienen hijos y tienen familia y tienen madre y tienen padre y tienen historia y tienen probablemente compromisos y labor social en este país, y probablemente era un obrero, pero el obrero mueve una determinada dinámica social, una dinámica económica. No se trata solamente de las personas que hayan tenido una acumulación de riqueza en la historia de la República Dominicana. Todos por igual están en duelo y todos por igual tienen una pérdida y todos por igual tienen un valor humano que no se puede soslayar. Eso verdaderamente es un grave desacierto de este comunicador y experto en salud mental, de en un momento como este hablar del problema de choques de familias como que los demás no son familia. Independientemente de cuál sea el desenlace de este evento, de cuál sea el final de este evento que se presenta, que ya es un evento de compromiso social y de compromiso jurídico, ¿verdad? Donde ya otros expertos tendrán la palabra, no yo, porque yo no sé de eso.
independientemente de cuál termine siendo el desenlace de esta nueva orientación que va a tener o que tiene ya en los medios esta situación, hay que reivindicar la condición humana de todos aquellos que fueron víctimas. No podemos seguir repitiendo los Grullón, los no sé quién, los fulanos, no, los otros son personas también. Y hay una pensadora, que aunque es de origen hindú, tiene mucha influencia en las universidades norteamericanas e inglesas, escribe en inglés, que se preguntaba en uno de sus ensayos, ¿tienen voz los marginales? Entonces yo hago un llamado por aquí a los expertos en comunicación a que le den voz a los marginales. Colóquenle voz a los marginales, vamos a investigar las familias afectadas, vamos a entrevistarlos también, vamos a ponerlos a que hablen en los medios, vamos a considerarlos como lo que realmente son, personas afectadas por un drama social nacional. No vamos a segmentar el asunto como que solamente es importante el que tiene un determinado nombre o apellido. Otra cosa también que tiene que ver con esto, esta calma chicha, ¿verdad?, que hemos visto en los últimos días después del 8, además de que está marcado por la Semana Santa, como dijimos al principio, también está marcado por una respuesta que hay que llamar a los expertos en salud mental, sobre todo los que se supone dirigen la salud mental en salud pública, y es el impacto del estrés postraumático a nivel social. Una de las características del estrés postraumático, entre otras muchas cosas, es una especie de desconfianza social, lo que genera un problema importante para nosotros. Antes de que entremos ahí, yo quiero plantearlo, antes para ir un tanto como estableciendo los temas. Por ejemplo, hay 3 acciones que el hombre realiza que lo comprometen con la igualdad: el nacimiento del hombre, el voto de votar por alguien, ¿no?, de elegir a alguien, y la muerte nos hace iguales, que son 3 aspectos fundamentales. Claro. El nacimiento implica que vaya al juez civil a declarar que nació César, que nació Darío Cuba, con nombre y apellido, hijo de fulano de tal y su madre. El voto, que es un acto oficial también, que es un deber patrio para tú elegir quién te va a dirigir, quién te va a administrar. Y la muerte es un acto muy similar al del nacimiento, en donde, hombre, te vas igual que como naciste. Claro está, un poco más viejo normalmente, hay otros que se van un poco más jóvenes y hay otros que ni siquiera llegan a su desarrollo pleno. Pero son 3 actos. Entonces, la sociedad nuestra toma en cuenta esos 3 actos fundamentales hoy día, o sencillamente eso se desvía en la curva del desarrollo del individuo en la sociedad. Mira, o hay algunos que quieren, superponer como que alguien nació, que por el hecho de que haya nacido en cuna de oro, ya eso tiene una mayor relevancia que los demás que no han tenido esa misma oportunidad. Si nace en cuna de oro va a tener 2 problemas. Primero, es muy duro. El oro es un metal y por tanto estar recostado sobre un metal acabando de nacer no creo que sea muy bueno. Y segundo, va a tener también un riesgo de casi hipotermia porque el metal es frío. Entonces yo preferiría que naciera en lana y guata. ¿Ustedes recuerdan la guata? Claro, calientísimo eso. Exacto, entonces es mejor nacer en lana y guata. Yo pienso que hay que reflexionar sobre esto. Por supuesto, en una sociedad donde no se reflexiona nada, entonces tenemos un choque con eso, ¿verdad? En una sociedad rota, desarticulada, que solamente piensa tal cual se lo dictan los medios de comunicación, que son propiedad de los poderosos. Entonces no tenemos mecanismos para tal vez un poco doblar eso, pero en pequeñas medidas, gota a gota. Sí. Mi mamá decía que si la gota caía muchas veces sobre una piedra le hacía un hoyo. Sí. Gota a gota, quizás podremos ir dando un contradiscurso a todo lo que se ha convertido en una especie de discurso oficial. Entonces, realmente, esos 3 aspectos que tú señalas son muy buenos.
El nacimiento, es decir, yo no solamente el nacer biológicamente, sino Sí. el nacer como un ser social Correcto. y como miembro de una determinada sociedad y como miembro del pleno derecho, porque incluso a nivel legal se me levanta un acta de nacimiento, etcétera, Claro. y yo nazco dominicano con todos los derechos de esa nacionalidad y deberes y derechos que me corresponden como sujeto que estoy en un entorno, en un Estado-nación que me reconoce como miembro de ese Estado-nación. Entonces, luego no me quiera quitar mis derechos, no me quiera conculcar mis derechos, porque se supone que tú me diste un acta de nacimiento, me dijiste que yo pertenezco a este Estado-nación, entonces merezco los mismos derechos que los demás. Y luego viene el tema del derecho al voto. Eso es un tema para un programa aparte, porque imagínate tú la cantidad de gente que tiene el derecho al voto, pero no tiene conciencia de lo que significa votar en la llamada democracia, en la endeble democracia. Que eso es otro programa aparte Ese es también. otro programa. Porque tiene entonces que ver con la complicidad que existe. Y No, tiene no. que ver entonces también que... La compra de conciencia, la manipulación. Eso es amplísimo. No es un programa. El individuo sin educación formal que cree que votar es un chiste. Eso no va a tomar los próximos programas para mayo. Hasta por mayo, ahí, sí. hasta mayo. Pero sí hay un pedacito. Sin desmayo. Sí, sin desmayo, pero un pedacito que no debo dejar de decirte. Eso implica también entonces que tú hablas de democracia, como que bueno, sí, estamos en democracia porque la gente puede decir y hacer lo que le da la gana. El problema es porque no hay otra forma que no sea que la gente... democracia es falsa, Darío Cuba. No, pero es que usted me lleva por un camino donde no es. Yo no quiero ir por ahí. Usted a veces se asusta cuando le dicen No, yo no estoy asustado. Si a esta edad yo me asusto, usted se va a morir el corazón primero. Sí, por lo siguiente. Somos contemporáneos, no te pongas viejo ahora en público. No. Somos contemporáneos. Lo arregló rápido. Entonces, el asunto es el siguiente, que yo digo, lo que nos han gobernado aquí y en Estados Unidos siempre ha sido una minoría. Sí. Y siempre ha sido una complicidad permanente. Claro, porque la democracia es una mentira. Pero qué barbaridad, no es eso, César, no se vaya por ahí. Ajá. Entonces el asunto Dígame, es entonces. Una democracia sustentada en la corrupción, en el narcotráfico, pero yo no quiero irme por ahí. Nosotros íbamos bien. Bueno. Eso es lo que yo creo. De todas maneras, dejamos eso para un día, hablar sobre la falsa democracia. Sí. El demos nunca ha tenido poder. No, hermano, no como falsa democracia. El demos nunca ha Pero tenido José poder. Martí lo dijo hace tiempo, la democracia y... El único poder que se supone le estamos dando al demos es el de elegir y ser elegido. Y sabemos que si usted no tiene cuarto, usted no puede llegar a ser ni alcalde pedáneo. Usted tiene que comprar esa posición. No. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que cuando usted vota, usted está condicionado, maleado, torcido. Que ese no es el tema. Okay, usted pues se entonces, fue por otro lado. Que usted se pone a pincharme por ahí. Mire, entonces, la incidencia del que nació bien, que tiene su acta y entonces va a un lugar seguro, por todo conocido, pierde la vida, entonces a ese familiar le queda restablecerse de ese dolor profundo de haber perdido su familiar, su esposo, su hijo, su tío, su hija, sus dos hijos, su solo hijo. Dijo don Eduardo en una entrevista que le hicieron, ¿cuál sería su peor miedo? Perder un hijo. Oh, Dios, qué barbaridad. Increíble. Coño. Pierde su único hijo. Coño. Psicológicamente, es decir, de ahí para allá, su temor, ¿qué hacer? su pesadilla se hizo realidad. Se hizo realidad. Vamos, el psicólogo clínico, ¿qué me dice? No a don Eduardo, no a don Eduardo. En términos generales, porque ahora tenemos una situación generalizada por todos los sectores representados en ese momento. Ahí. Sí. Todos aquellos que tienen una pérdida del tipo que sea, va a pasar por una fase de duelo. El duelo se puede hacer normal o complicado dependiendo de quién tenga el duelo. Serán 5 pasos, me dijo. Sí, hay unos pasos, pero bueno, esos pasos, vuelvo y digo, se pueden complicar si la persona tiene condiciones premórbidas, es decir, si tiene
algún tipo de trastorno no diagnosticado que lo que va a hacer es acelerar y empeorar el cuadro. Que no sabía que tenía esa Claro, situación. entonces en esta fase, seguimiento, no como dice Guerrero Heredia, assessment and follow-up. Okay. No, el pueblo no entiende esa pendejada. Es acompañamiento y seguimiento a las personas que han tenido esa pérdida. Cuando usted habla de acompañamiento, ¿a qué usted se refiere? Bueno, primero, una primera línea de acompañamiento son los propios familiares. Aún estén afectados, tienen que formar un núcleo de apoyo afectivo recíproco. Acercarle a su deuda. Apoyo recíproco, porque todos están afectados, eso es verdad. Entonces hay que tener el valor de poder hacer eso, no sustituyendo la pérdida, porque lo que hay que hacer es comenzar un proceso de aceptación de la pérdida. Ese es el duelo. En la fase del duelo. Okay. Iniciar un proceso de aceptación de la pérdida, porque cualquier mantenimiento del apego hacia aquello perdido va a aumentar el tiempo del duelo. Va a ser más difícil salir del duelo. Entonces hay que tratar el desapego también. Claro, porque el concepto de apego comienza con una investigación de John Bowlby y Mary Ainsworth sobre el valor que tiene el apego en la conformación de los grupos sociales. En realidad la gente cree que la palabra apego es mala porque una comunidad equivocada, la comunidad LGBTQ, ha bombardeado la palabra apego. Pero el apego es connatural al ser humano. Desde el momento del nacimiento tengo una relación diádica con mamá, de apego recíproco entre mamá y el niño. El amor filial. Y luego viene el tercero, relación triádica con la presencia del padre, ¿verdad? Que se incorpora después en mi imaginario. Llega este sujeto, yo no sé quién es, pero poco a poco me doy cuenta que forma parte de esa dinámica. En esa dinámica, cuando se hace de manera segura, es decir, una familia estable, el individuo desarrolla entonces eso que se llama apego seguro. Pero puede haber apegos patológicos. No, perdón, qué interesante. Qué interesante. Fíjate que la figura del padre es una figura determinante para la procreación de un ser. Sin embargo, ese ser se da cuenta de ese sujeto después, claro. Y lo va amando y lo va desarrollando ese amor filial por inducción, diría yo. Sí, él le incorpora a su imaginario. Freud, el famoso padre de Freud, era un poquito más radical, hablaba del problema edípico, ¿verdad? De una dinámica compleja que se daba entre las tres figuras, niño, madre, padre. Y el padre como representación de una ley que aunque no está escrita, aprendemos, ¿verdad? Que es la ley de la prohibición del incesto. Pero bueno, eso es un poquito más complicado. Pero sí se puede ser tan padre como el biológico, o hay como una especie como de línea delgada entre el padre biológico y el padre y el otro padre. Yo soy un defensor de la familia, una palabra que está proscrita hoy día. Ahora cualquier cosa que implique 2 o 3 gentes reunidas se llama familia. Yo creo en el núcleo familiar. La desarticulación del núcleo familiar ha tenido un efecto nocivo en la sociedad. Hemos crecido económicamente y hemos bajado en términos de moral, en términos de principios, en términos de creencia a propósito de la religión, en términos de armonía y de valoración de la vida y las relaciones. Pero sigamos con el acompañamiento. Vamos al acompañamiento. En el acompañamiento, entonces, participa en esa primera línea la familia, pero luego hay otra línea que es la del psicólogo y la de la persona que o hace terapia o realiza asesoría de cómo manejar el duelo para la familia. Que es el profesional experto que interviene en duelo, en la familia, para acompañar a la familia a la continuar. Doctora Brea es por lo menos que yo conozca, la única que se ha especializado en el manejo del duelo en la República Dominicana. Me sorprende que en esta época tan especial ella haya estado como tan en silencio. Debería levantar su voz, porque ella es una voz autorizada para hablar de esto en esta época. Algunas personas que hemos tenido la oportunidad de hacer internado fuera del país, uno de los módulos del internado implica el manejo del duelo, implica psicología hospitalaria, que ahora sería muy importante el tema de los expertos en psicología hospitalaria, porque también estamos olvidándonos de ese sector de personas sobrevivientes que van a vivir una doble condición: la pérdida de un ser querido o de un amigo
y la experiencia traumática. Entonces va a tener estrés postraumático que va a convertir el duelo en un duelo complicado. Entonces esas personas que están en los hospitales necesitan también de seguimiento, acompañamiento y terapia adecuada. Duelo. ¿Cuándo viene la rabia y la aceptación? Bueno, mira, en una primera fase está la negación. Perdón, Eso es lo por primero, ahí es que yo debía haber comenzado. Eso es lo primero que ocurre. La negación. Es decir, es difícil de aceptar que se ha perdido a Negación. alguien. Perdóname, discúlpame. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué en este momento? Sí, pero también hay una experiencia Ajá. muy desgarradora de este hecho que ocurrió ahora. Muy desgarradora, que es la de una madre cristiana que para negar recurrió a su mito religioso y dijo que un ángel, no sé si usted vio eso, quizás se perdió en la cantidad de información que hemos tenido, pero una persona la estaban entrevistando, usted tiene un pariente ahí, sí, pero está vivo, sí, está vivo, sí, porque un ángel me dijo que le está suministrando agua, gotas de agua ahora. Oye, eso es dramático, esa es la manera más dramática de negar la pérdida, dramática y triste, o sea, ella está diciendo que ella está recurriendo a una fantasía, a un sueño, de que un ser trascendental le va a preservar la vida. Una creación de su imaginario. Claro, es una manera de negarse radicalmente a la pérdida. Entonces seguimos. Entonces, después viene... En el mismo marco de la negación, en el mismo marco de la negación. La rabia. Bueno, sí, hay rabia, sí. Hay rabia. Yo digo carajo, ¿por qué? Entonces se comienza a cuestionar. Pero lo importante es que la rabia es una manera de expresar la culpa. Porque en el interior muy privado, tal vez, de la persona en duelo, está la idea de que él pudo haber hecho algo. Otra idea falsa. Por eso es que es tan importante la terapia cognitivo-conductual, porque la terapia cognitiva te ayuda a remover las pautas erróneas de pensar el acontecimiento. Y ambos casos, negación y rabia, son pautas erróneas de pensar el acontecimiento. El individuo dice, bueno, si yo hubiera estado, si yo no lo hubiera dejado ir, es mi culpa. Pero se siente también, a veces yo creo que una culpa como injusta de uno mismo. Es injusta, es que no hay, no puede justificar la culpa. A veces se cuestionan y dicen, pero yo creo que yo debía haber hecho más por fulano de tal, todo eso. Y se me fue, se me murió. Todo eso es un error. Todo eso es una... Porque cuando terminemos de analizar esto, le tengo una pregunta al final de esto. Eso es un pensamiento erróneo, una manera errónea de pensar el problema. Por eso es que al final de las fases lo que se espera es la aceptación y la realización de una cura, de una sanación. Por eso es importante. Pero además también ahí en ese mismo momento la culpa puede ser orientada hacia otros. Es decir, el que lo llevó al evento, el que lo acompañó, el que lo indujo, que él no era un muchacho de eso, pero hay otro, y que sin embargo cogió para allá. Entonces todo eso son errores, pautas erróneas del modo de ver una pérdida, que es lo primero que usted tiene que trabajar. Usted tiene que trabajar la idea inicialmente del no regreso. Varios amigos me dijeron que no regreso, no te preocupes, que continúen ahí. Me dijeron, a mí me llamaron porque fulano y fulano estaban ahí, y si yo hubiera ido, me te hubiera contado, pero eso no es una culpa, eso es una especie de, como de respiro. No, mira, el sí entonces es un error de pensamiento. Sí entonces, que por cierto aparece mucho en las personas con trastorno depresivo. Si yo hubiera movido tal cosa, entonces hubiera ocurrido tal cosa. El sí entonces es un error porque tú no puedes adelantarte al futuro. Tú no puedes tomar el futuro y ponerlo en el pasado y desde aquí decir, bueno, si yo me hubiese ido, en vez de venir a hablar con Darío sobre este problema, me hubiese ido a tal lugar, hubiera conseguido tal cosa. No. Pero se manejó la versión, si fulano hubiera estado aquí y hubiera estado ahí, y hubiera estado muerto. Pero eso tú no lo puedes saber. Pudo haber sido un sobreviviente, pudo haber salido a comprar unos cigarrillos y no estar en el momento del accidente. Entonces tú no puedes... Pero eso es una falsa verdad. Claro, no es una falsa verdad, es un falso pensamiento que provoca más angustia incluso. Yo diría un falso positivo. No. Bueno, como se dice en los laboratorios, un falso positivo. Un falso positivo.
Porque tú no puedes Predecir. tú no puedes saber qué pudo haber ocurrido, porque ya ocurrió. Lo que ya ocurrió es lo que pudo haber ocurrido. Me recuerda una vez que yo estaba en una fase de duelo, Ajá. ¿verdad? Por una pérdida. Y un amigo, muy amablemente, un colega, me sirvió de apoyo para asesorarme en psicoterapia, porque, ojo, esto es importante decírselo a la gente. Los psicólogos también tenemos que hacer psicoterapia, ¿Sí? sobre todo si eres clínico. Y si tienes problema amoroso también. Claro, porque es que se supone que para tú poder trabajar la realidad del otro, tienes que tener tu realidad relativamente bien amueblada. Okay. Entonces tú no puedes, además, una cosa fundamental, ¿tú sabes cuál es el primer elemento para poder ser psicólogo? Ser humano. Si tú no eres humano, tú no puedes ser psicólogo. Por tanto, así como un gastroenterólogo puede tener una ameba, Sí. ¿verdad? Sí. Así mismo un psicólogo puede tener una situación emocional que necesita consultarla con un colega. En ese caso, cuando me pasó a mí, él me preguntó, ¿qué piensas de la persona con la que tenías la relación? Digo, me salió inmediatamente en el estado de rabia que esa hija de su M Sí. estaba con alguien probablemente. Entonces él me dijo, puede que sí y puede que no. Ese desmonte del pensamiento erróneo es fundamental. Tú no tienes una bola de cristal ni para el pasado ni para el futuro. Tú tienes sencillamente un presente que preservar, un presente con el cual trabajar, un grupo de familia que te quedan por la cual asumir responsabilidades, un grupo de personas que esperan de ti valor para ser apoyados, una sociedad que espera que vuelvas a ser productivo, que te puedas reincorporar. Entonces, son los elementos fundamentales para el tema del manejo del duelo. Antes de continuar con el manejo del duelo, tenemos que ir a una pausa. Y tras la pausa, entonces, vamos a terminar con el duelo. Y vamos a ver, César, a examinar. Porque me luce que los amigos son como los préstamos, que hay préstamos buenos y préstamos malos. Parece ser, según valora la sociedad, hay amigos buenos y amigos malos. ¿Qué te parece si vamos a una pausa cortita? De acuerdo. Bueno, vamos a una pausa. Tras la pausa continuamos. Perdón, Tico. Déjame ver que trae un poquito de agua. Yo tengo a las 11 una reunión. Sí. Ya llamé para llegar unos minutos más tarde. ¿Qué tiempo nos queda? Llevan 38 minutos de grabación. Ok. Espérate. No es tan fácil la vaina, ¿no? Adiós. Hay que hacerlo bueno. Me dice un amigo, el mejor piropo que me han tirado a mí. Me Bueno. dice, oye, pero tú eres de los que dicen que son intelectuales aquí, el único que habla como escribe, porque los otros escriben su vaina y después cuando habla como que no parece que fueron ellos. Como que no fueron ellos que escribieron eso. Es verdad. Pero una verdad terrible. Sí, eso es verdad. Si yo te digo que yo vi a uno de esos intelectuales que publicó un artículo y después como a mí el tema me interesaba, investigando en las redes yo encontré el artículo firmado por un filósofo mexicano. Y él vendió su vaina. Claro, yo no me meto en eso. Yo no estoy como policía cultural ni nada de eso. 38 menos 50, ¿cuánto es? 12. 12, eso es lo que nos queda. 12 minutos nos queda. Cuenta 1, 2 y 3. Cuando traigan el agua, que entren y sin preguntar y sin decir permiso. Ponen el agua y punto. Por favor. Dale. 3, 2, 1. Duelo, acompañamiento, amigos. La red de amigos. No, muy la red de importante. amigos. Los amigos son como los préstamos, que hay préstamos buenos y préstamos malos. Sí. Hay amigos buenos y amigos malos. Yo creo que ¿O sí, no? yo creo que sí. Bueno, hay amigos para ser probados, ¿verdad? Así mismo como los préstamos, que tú preguntas primero cuántos son los intereses, a cuántos años, etcétera. El amigo se prueba es en el momento en que lo necesitamos.
Ok. La amistad solamente es real cuando el amigo se presenta en el momento en que tú lo necesitas. Por ejemplo, un caso como el que discutimos de la pérdida de una... Hay amigos que puede ser como más que familia. Sí, sin duda alguna. De hecho, se constituye lo que se llama una familia extendida. Esos son tus hay verdaderos hermanos, lo que tú eliges. que ni siquiera tú lo eliges. Las circunstancias lo van conformando. Fíjate qué cosa más interesante. No nacieron... Yo tengo, por ejemplo, una hermana Ajá. que debo mencionarle, la voy a mencionar para que cuando vea el programa se sienta orgullosa, Ajá. que se llama Yesenia de la Cruz. Ok. Yesenia de la Cruz tiene el apellido de mi madre, pero no somos ni siquiera primos. ¿Oh, sí? Ahora, esa muchacha estuvo en la muerte de mi madre. Ella estuvo en el lecho de mi padre al momento que mi padre expiró. Oh, Dios. Ella me sustituyó a mí, me dijo, ve, tómate un café que yo me quedo. Y ahí murió mi padre. Ella estuvo en mi matrimonio, ella estuvo en el primer nacimiento de mis hijos. Ya. ¿Entiendes? Yo voy a su casa y ella me pone una habitación como si hubiese llegado el príncipe. ¿Cuál es de los príncipes que Sí, están sí, vivos sí, ahora? sí, Yo no sí, conozco sí. esa ridiculez llamada monarquía. Es una ridiculez, no ¿Qué ponga esa usted- cara tan usted- seria. Usted tiene una pedrada. como No, que, no ponga esa yo me cara voy a tan quitar seria. de Es aquí. que eso es ridículo, que en pleno cuando- siglo XXI te todavía vaya a hablar. haya países de que con monarquía, unos vagos sentados de que hay que darle todo y son los más ricos y poderosos de esas naciones, sin ninguna función, porque ya son estados con democracias representativas. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que ese tipo de personas Ujú. son la familia extendida. Esas personas que tú, incluso en tu mente, ahora mismo las personas que están en duelo, cuando me escuchen, van a pensar en alguien, en nombres y apellidos. Mira, ahora que ese psicólogo está hablando, recuerdo a fulano de tal, que ese Sí. yo lo puedo llamar a cualquier hora, de cualquier día, en cualquier siempre circunstancia, está ahí. y me va a responder. Entonces, sí, los amigos se prueban. Hay Sí. otros que tú los llamas y te dicen que están ocupados. Entonces, esos nunca fueron amigos. Eso es circunstancias. Ujú. Bien, cerrando lo del duelo. ¿Cómo cerramos el duelo? ¿Qué hay que hacer para Primero eso? entender que es un proceso largo. No creer en esas voces que andan por ahí desautorizadas, teorizando que te van a dar un fármaco, que te van a dar una sustancia y tú vas a salir del duelo, o que te van a hacer una magia. No, 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 no. Tampoco asumir el no soltar. Hay que soltar lo perdido. Hay que dejar que eso realice su tránsito. Por Fluya. eso no va a ocurrir de un día a otro. Tercero, no reprimir las emociones. Ahí volvemos otra vez a Guerrero Heredia, que dijo que el comandante no debió llorar. Pero señor, ¿cómo que no debió llorar? ¿Y cómo se hace para no llorar? ¿Cuál es la técnica? La única vez que tiene sentido, y quizás ahí fue que se confundió el doctor Héctor Guerrero Heredia, en la que sí tiene sentido manejar, administrar la emoción, es cuando usted está haciendo terapia. En el encuadre terapéutico usted no puede poner sus emociones en juego porque sería un factor contratransferencial que interrumpiría el proceso de terapia. Si tú vas a mi consultorio llorando y yo termino llorando contigo y estando de acuerdo contigo en todo, por ejemplo, con respecto, qué sé yo, a una pérdida de una pareja, vamos a terminar en un bar tomándonos una cerveza juntos y diciendo que todas las mujeres son unas malvadas. Entonces eso no es terapia. Ahí sí habría que controlar, que manejar, administrar las emociones. Pero una persona que no es psicólogo, ni nadie le tiene que exigir que sea psicólogo, está dando su testimonio de una experiencia que vivió, de una gran pesadilla que nadie quiso vivir, pero que tuvimos que vivir, y él la vivió en primera persona, ahí, in situ. Obviamente que se interrumpiera su discurso por una respuesta emocional no es anormal, es normal. Y a todo aquel que ha tenido pérdida, que ponga sus emociones en juego. Si tiene que llorar, que llore. Eso es así. Entonces, Mire, para poder alcanzar este proceso, tiene que entender que es largo, que no es de un día para otro, que no hay un fármaco que te lo va a resolver, que necesitas asesoría o psicoterapia y que vas a tener un proceso de más de 45 semanas de psicoterapia sistemática, que necesita el apoyo de la familia, que necesita la recuperación de los amigos. Todos esos son factores ahora mismo de consejería, vamos a llamarle así, para los que están en duelo.
la ropa, ¿qué tiene que ver con el duelo? La ropa negra, la ropa gris. Eso, Porque yo tengo un dolor profundo, entonces me visto de negro. Y salgo en la televisión con ropa negra porque tengo luto, para que la gente sepa y vea que yo tengo luto. Eso ¿A dónde lleva eso? ¿O es un aparataje eso para...? forma parte de los rituales sociales. Ah, ritual social. Ah, yo creía que era un aparataje. No, forma parte de un ritual ¿Y qué, social. y qué tiene eso que ver con el sentimiento de la ropa? Depende de tu creencia. Bueno, la El hecho de que yo esté vestido de rojo, tradición de eso. el hecho de que yo esté vestido de rojo, eso significa que yo no tengo No, sentimiento profundo. la tradición ha sido muy vieja de ponerse una marca en el cuerpo que identifique que estás en duelo. Okay. Eso es un problema, un ritual social que los demás lo leen, ¿verdad? Una lectura que hace el otro. Y tú lo haces precisamente para que el otro lea esa lectura, se sepa que tú estás en duelo. Antes se colocaba una marca incluso en el propio cuerpo y terminamos entonces nosotros, en la cultura nuestra, heredado de los españoles, la vestimenta negra como señal de duelo. Mire, tenemos que cambiar de tema, pero que está vinculado al tema fundamental que hemos tratado en el día de hoy. Ya nos queda poco tiempo y qué pena, porque a lo mejor tendríamos que continuar este último tema en la próxima presentación. Y es que he escuchado en los medios una especie de pleito entre los periodistas de fuste de alto nivel, según a un sector de la población considera, y según se ha manifestado, y según ellos mismos lo dicen, que son periodistas de profundidad, de fuste, y yo no lo dudo, contra otros que se consideran que hacen la cosa a lo alofoque, es decir, a como... A lo que caiga, decía mi papá. Sí, bueno, en el campo mío decían a lo que coja mi bon. A lo que coja mi voz. A lo que coja mi bon. Hay que tener más de 50 años para entender lo que era el bon. Sí, porque a lo que coja mi bon se refiere a que cuando tú le dabas al bon, a la pelota, juego de bolitas. a la bola más grande, era tan duro que era a la cantidad que sacara del ron, Correcto. del círculo. Correcto. A lo que coja mi bon. Así. Bien, entonces hay comunicadores que no se, bueno, según lo que se conoce, no se han titulado como tal, y entonces se le denomina comunicadores, no se le denomina periodistas, porque no son titulados. Los que son titulados se denominan periodistas. Como tal, así dice la UAS. Pero hay algunos que dicen que son periodistas de investigación y hay que investigar dónde está el título del periodismo. Qué barbaridad. Entonces, escuché, y perdóneme que le voy a tratar esto con nombre y apellido. Dele. Usted me perdona. No acostumbro a esto porque no es mi leitmotiv y como profesional del ejercicio del periodismo no tengo por qué montarme en esa ola. Ni lo necesito ni usted tampoco. Pero sí, en este caso debo hacerlo para enfocar el tema. ¿Cuál es el tema que quiero enfocar ahora en corto tiempo? Es la incidencia de los medios de comunicación en la población para inducirlo en un sentido u otro. Dice, por ejemplo, don Martínez Pozo que eso fue el día 16, miércoles, en la mañana, bien temprano, dice, bueno, ya yo terminé hasta aquí lo que yo venía haciendo y tengo que continuar mi comentario referido al tema de don Antonio Espaillat. Pero entonces decía ya el día anterior, el día 15 en la noche, en su enfoque, don Santiago Matías decía que don Martínez Pozo era un hablador. Yo no sé hasta qué punto eso conviene, o hasta qué punto ese dime y direte, inclusive con palabras obscenas e inclusive con acusaciones, creo yo, innecesarias, porque eso no arroja luz para nada a la sociedad, pero tampoco saca de duda a la gente. Yo quiero que usted me diga el enfoque hacia la sociedad, los medios en los últimos tiempos, que ha venido estableciéndose lo que algunos dicen una tiradera, pero ya a ese nivel. De los dos hay uno que yo no menciono porque no quiero hacerle ningún tipo de publicidad. Ninguno.
Ahora bien, dejaremos para otro momento dedicarle un programa completo al problema de cómo los poderes a nivel global descubrieron que es mejor manipular medios que tener un acorazado en el Mar Caribe. Es más fácil meterle miedo a la gente, hacerlos zombies y conculcar derechos fundamentales, como pasó en la pandemia, solamente a través del manejo de la publicidad y la propaganda. Tenemos que volver a leer a Goebbels, aquel famosa mente diabólica El doctor Gelbert. de la época de Hitler, Sí. sobre cómo se puede manipular a la gente a través de la eficaz propaganda. Esa es la realidad. ¿Estamos en eso? Sí, por eso todos los grupos de poder de este país económico quieren tener medios. Quieren no, tienen medios. Es porque ellos descubrieron que eso ayuda a la sociedad. No, eso es una manera de preservar el poder. Es una manera de ponernos a pensar como los poderosos quieren que pensemos. Pero Otra vez la frase de Spivak. ¿Tienen voz los marginados? No, ahora no tienen ni medios de comunicación. Tenemos que ir a una pausa para hacer el otro programa. Una pausa de una semana. Una pausa de una semana que debiera ser menos. Y debiera ser menos porque estas presentaciones debieran ser un poco más frecuentes. En la medida en que pero finalmente, en que sembremos, vamos a ver qué se cosecha. Pero finalmente, sugerencia a la sociedad nuestra. Despierten, dominicanos. Pensamiento crítico, no dejar que todo lo que le digan usted lo pase como bueno y válido. Pensamiento crítico, no solamente de lo dicho, sino de dónde proviene, cuál es la fuente, cómo usted lo sabe, qué usted quiere decir con eso, cuáles intereses usted defiende. La mayoría de las cosas que se dice por los medios son interesadas para dirigirle el pensamiento hacia un lugar. Pregunto. Usted es gracioso, porque usted me pregunta lo que ya usted sabe. No, yo Así no. que usted quiere terminar el programa. No, yo no. Preguntando lo que ya usted sabe. No, yo no. Lo que estamos conversando, yo no sé. Oye, donde quiera que pero el experto es usted. Donde quiera que haya una inversión fuerte en términos financieros, hay una búsqueda de tasa de retorno. Nadie pone su dinero en un lugar para no recibir nada. Pero hay personas que hablan por los medios como si estuvieran sentados en un retrete. Y hay otros que hablan como si tuvieran a Dios agarrado por un dedo. Pues está bien, César, nos vemos. Nos vemos. Los retretes yo no los toco. Nos vemos. Adiós. Los retretes no. No, que se queden en sus retretes. Cada cosa que uno... ¿Sentado o hablar como si fuera un retrete? Cada cosa que uno dice de esa basura social le da vigencia. Y yo no quiero darle Pero hay hembras y varones ya hoy día. No, lo que pasa es que a las prostitutas, que antes le decíamos cuero, ahora son influencers. Aquí, derecho. Nos vemos la próxima semana.